Entonces, Jaime, eres el hombre del momento, todo el mundo está hablando de ti. Después de lo que pasó el 12 de septiembre de este año, quizás nunca en tu historia tu nombre ha dado la vuelta al mundo como esta vez, ¿no? Así es correcto. Fue realmente sobre las expectativas que teníamos. Sabíamos que iba a ser un gran impacto porque presentar cuerpos en un congreso, pues significaba una noticia extraordinaria, especialmente porque sabemos que son verdaderos. A pesar de todos los cuestionamientos, las críticas, hasta el momento nadie ha presentado una sola evidencia que demuestre que estos cuerpos no son reales. Perfecto, Jaime, permíteme. Entramos paso a paso, porque aquí en Italia hay muchísima confusión, Jaime, y los medios y los investigadores reportan más lo que son contrarios a lo que tú hiciste. Entonces quiero hacer una escalera punto a punto para que tú puedas contestar a todos los italianos que te van a escuchar. Sí. Claramente te voy a preguntar arriba del descubrimiento, arriba de lo que pasó el 12 de septiembre y de lo que pasó después con toda... Hazme preguntas duras si quieres, lo que quieras. Te voy a preguntar todas las quejas y las palabras contrarias que varios supuestos expertos te han hecho en contra. Y así que tú le puedes contestar, porque, repito, muchos han relatado de lo que están en contra de ti, en contra del evento, en contra de los cuerpos, y casi nadie de lo que realmente son los hechos y los resultados de las investigaciones y de las análisis. Bueno, Jaime, ¿quién inició la organización de este evento? ¿De quién fue la idea? Fue una idea conjunta entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y yo, Jaime Maussan. Hace un año, cuando se iniciaron las audiencias en los Estados Unidos, yo me acerqué a él, ya que en ese momento no había ningún tipo de protección para el espacio aéreo mexicano, especialmente ante un fenómeno desconocido. Posteriormente, en México, y después de al menos 2 audiencias en los Estados Unidos donde se habló del tema, en México se desarrolló la ley para proteger el espacio aéreo, pero se consideró a la figura del fenómeno aéreo no identificado. Sin embargo, este fenómeno se refiere a drones, aviones, globos o cualquier cosa que esté en el cielo. Entonces, en los Estados Unidos hicieron una modificación y lo llamaron fenómeno anómalo no identificado. Entre aéreo y anómalo, aunque es la misma letra, hay una enorme diferencia. Un fenómeno anómalo es la nave que puede entrar de la estratosfera al interior de la atmósfera, al fondo del mar. Es un fenómeno anómalo que se refiere muy específicamente a naves que presentan una tecnología desconocida para los seres humanos. Por eso le llamamos anómalo. Entonces yo le sugerí al diputado que debería de realizarse una enmienda en la ley para considerar al fenómeno anómalo en México, dado que un sinnúmero de pilotos, controladores aéreos están reportando este fenómeno y me parece importantísimo. Por tanto, pues él accedió, especialmente después del 26 de julio, que los pilotos y también el señor David Grush hablaron no solamente de la tecnología de estas naves, sino también de la posibilidad de haber recuperado naves y cuerpos por parte del gobierno de Estados Unidos, y esto le pareció entonces que era un buen motivo para presentar en México pues una audiencia pública en el Congreso. Sin embargo, en ese momento no estaba considerada la posibilidad de presentar estos cuerpos. Esta ya fue una idea mía con su autorización, ya que cuando me di cuenta que los Estados Unidos, el Pentágono estaba bloqueando cualquier posibilidad de que los congresistas tuvieran acceso a los restos biológicos de los que habló Grush, yo dije, pues nosotros tenemos cuerpos, ya que un amigo había, de alguna manera, estaba en posesión de 2 cuerpos de Nazca, algo que yo no sabía, me enteré hace algunos meses, no lo podía creer.
Sin embargo, estaban aquí en México y esto a mí me pareció, en primer lugar, yo jamás lo hubiera hecho, pero estaban aquí y además tenía yo toda la información nueva, como lo que se encontró en los metales de estos cuerpos, etcétera. Y entonces consideré que era importante dar un salto hacia adelante y con todo el riesgo que esto implicaba, presentarlos ante el Congreso de México y ante el público de todo el mundo. Yo sabía que iba a traer muchísimo la atención, aunque no esperaba que fuera tanta. Sí. ¿Fuiste tú, Jaime, a seleccionar los nombres de los ponentes que participaron al evento? Sí, sí, yo seleccioné a un representante de pilotos, a un representante de controladores aéreos, a un congresista de Japón con el cual yo había tenido varias entrevistas para que asistieran. Luego se sumaron algunos como los pilotos de Argentina a través de Andrea Pérez Simondini, también el organismo francés que vino a del J-PAN, exactamente, vino también. Ellos vinieron por su cuenta. Nosotros también invitamos a Robert Salas, a Ryan Graves, y que aceptaron venir, y de esa manera se conformó un grupo. Y luego también a los científicos José Salce Benítez, ya que pues, es un hombre que ha estado en la investigación de los cuerpos de Nazca desde 2017, así como Ricardo Rangel, quien ha venido estudiando el ADN desde el año 2018, y ambos tenían ya una enorme experiencia en la investigación de los cuerpos y por tanto decidí presentarlos. Sin embargo, pues esto también ha generado una reacción en contra de personas, de organismos, instituciones que han querido desacreditarlo. Sí, vamos a hablar de esto más adelante, Jaime. En tu idea, entonces, ¿cuál era, qué logro tú tenías en tu pensamiento de llegar con este evento? ¿Cuál era? Bueno, en primer lugar, lograr la enmienda que se logró. Se va a hacer una enmienda a la ley en México para considerar el fenómeno anómalo no identificado. Si esto se logra antes del mes de enero, México será el primer país en el mundo que lo haga, lo cual es ya de por sí un logro extraordinario que algunos han olvidado. Y luego, presentar los cuerpos con el fin de que la humanidad acepte no solamente que estamos siendo visitados, sino que fuimos visitados hace miles de años y que esto cambia la historia por completo. No se trataba, como lo dije, de cuerpos recuperados en un accidente de una nave, sino eran cuerpos que fueron sepultados por antiguos habitantes de Nazca, de Palpa, y por tanto la noticia debería de ser considerada como una de las más importantes de todos los tiempos. Entonces, echar una piedra en el agua para moverla prácticamente. Pues sí, y ocurrió. Creo que pocas veces una noticia ha realmente movido las aguas en torno a este fenómeno. Se ha dividido la opinión. Hay quienes opinan que es real, hay quienes opinan que no lo es, pero de cualquier forma el tema llegó a la mesa y ahora en todo el mundo se habla de esta posibilidad de que en verdad estemos siendo visitados. Perfecto. ¿Cuántos cuerpos hasta hoy, Jaime, fueron encontrados ahí en Nazca? ¿Y quién los guarda? También los que tú presentaste en México. De acuerdo a lo que ha informado Leandro Benedicto Rivera, quien es el hombre que los encontró, hay al menos 20 cuerpos pequeños, 20 cuerpos. Yo conozco 3 que están en la Universidad de Ica, que siguen ahí, dos que están en México, que yo presenté, y otros 2 que tenía un coleccionista privado en México y que a partir de la audiencia ha estado intentando venderlos. Creo que uno de ellos ya lo vendió a Rusia. No me preguntes cómo puede irse hasta Rusia y llegar allá, no lo sé, pero ya sabemos que uno ya lo vendió. Y por el otro se acercaron a mí a pedirme $2 millones, luego bajaron la cantidad de $600,000. Desde luego que yo no estaba dispuesto a comprarlo ni por $2, porque yo no quiero participar en algo así, Pier Giorgio. Entonces,
Yo sé que aquí hay 4, en Ica hay 3 más, pero hay muchos más en otros lugares. O sea, estamos hablando de 7. Hay algunos que se fueron a Brasil, otros que se fueron a Rusia, y lo cual yo considero que es producto de la poca atención que le dio el Ministerio de Cultura del Perú a este caso, ¿no? Y muy lamentable. Yo, cuando vi que todo esto estaba pasando, yo quería detenerlo y ¿qué podía hacer? No pude hacer nada, no los iba yo a comprar, no iba yo a hacer, a cometer algo que pueda ser considerado malo o ilegal. Entonces, pues lo tuve que ver pasar y desafortunadamente los propios peruanos no protegieron su patrimonio, que es histórico, sin duda alguna. Claro, quizás uno de los patrimonios más importantes de la historia, Jaime. Es correcto, es correcto. Entonces, los 2 cuerpos que tú presentaste ya se encontraban en México. ¿No Sí, fueron trasladados para ti o otro amigo tuyo hasta México? Ya estaban. no, o sea, yo me entero cuando José de la Cruz Salce Benítez me dice, Jaime, hay 2 cuerpos, me pidieron que yo los certificara. Yo tampoco, él tampoco participó en traerlos a México, simplemente certificó que los cuerpos eran reales y fue todo, ¿no? Y ahí es donde yo me entero, esto hace algunos meses, creo que no sé si fue este año o al final del año pasado, cuando yo me di cuenta que estaban aquí. No planeaba hacer nada, nunca tuve la idea, fue algo espontáneo que surgió cuando ya estaba la audiencia pública programada. Entonces yo hablé con el diputado y le dije, quisiera presentar 2 cuerpos de estas características. Y me dijo, ¿puedo verlos? Y le dije, sí, puedes verlos. Bueno, le pregunté a la persona que los tenía y me dijo que sí. Y entonces él se trasladó a este lugar y ahí él pudo ver los cuerpos y entonces también algunas radiografías y otros elementos que lo convencieron de que era real y me autorizó presentarlos en el Congreso. Esa es la historia. Perfecto. Y entonces, Jaime, de lo que tú has dicho, me parece que la posibilidad de que los cuerpos fueron trasladados de Perú, desde Perú hacia México fue en la poca atención del gobierno peruano. Quizás pensaban que era artesanía o algo de similar. Hasta donde yo sé, algunos de estos cuerpos salieron vestidos con atuendos típicos, ¿no? Como si fueran muñecos, como si fuera algo más, imagínate, ¿no? O sea, realmente no había interés, no hubo ningún tipo de boletín o algo que impidiera que esto sucediera. Pero también, si el gobierno peruano hubiera detenido su exportación solamente para destruirlos o para meterlos en un lugar, en una caja que nadie los pudiera ver, hubiera sido igual de criminal, porque no tenían ningún interés. Ahora ha surgido un poco el interés en diversos lugares. Entonces se logró, o sea, a pesar de que, pues, insisto, han querido atacar mi reputación, mi credibilidad, pues creo que la curiosidad está abierta hacia algunos científicos e instituciones que yo espero que investiguen estos cuerpos en los próximos meses. Será muy difícil ponerle la piedra arriba a esta historia, Jaime. Será muy difícil. Yo creo que la humanidad requiere respuestas completas y hasta el momento aquellos que se oponen a la idea de que esto sea real no han presentado una sola prueba. Y de hecho, quisiera comentarte de la terrible equivocación del Ministerio de Cultura del Perú. Sí, esto te lo voy a preguntar. Y quiero seguir con los análisis, Jaime. Fue hecha un análisis al carbono 14 de una muestra que pertenecía a un cuerpo, me parece lo de Victoria, lo que se encuentra sin cabeza, ¿justo? Es correcto, sí, porque se consideró que era el cuerpo que menos se iba a dañar, ya estaba dañado. ¿Por qué apareció sin cabeza? Yo creo que a este hombre se le rompió y entonces él así lo entregó, Leandro Benedicto Rivera. Por cierto, es un cuerpo que está sentado, es el único que está sentado y está en la Universidad de Ica y de ahí se extrajeron pedazos de piel y también pedazos de hueso y pedazos de músculo. Y con eso se realizaron los análisis no solamente del carbono 14, que se hicieron aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en
en el laboratorio Sem4Gen, que se encuentra en Canadá, para determinar el ADN. ¿Quién fue, Jaime, que ha tenido la idea de quitar esta muestra y de llevarla hasta la UNAM? ¿No fuiste tú? No, bueno, sí, fuimos todos. O sea, en Perú no existe una institución que realice pruebas de carbono 14. No existe. Entonces, yo averigüé y me dijeron que aquí en la universidad se podría realizar. Entonces, a mí los científicos extrajeron estas partes, me las dieron en tubos esterilizados y yo así las traje hasta la Universidad Nacional, donde fueron analizadas. Tomó algunas semanas o meses, no recuerdo, y finalmente me dijeron que las muestras con respecto a estos seres tenían entre 800 y 1100 años de antigüedad. Entonces, los pone en un escenario que es muy importante, tan importante el carbono 14 como el ADN, porque el carbono 14 los pone en una época absolutamente prehispánica, cuando los habitantes de Nazca estaban en una cultura floreciente, ¿no? Entonces, pues esto pues lo cambia todo. Además, otro elemento muy importante es que fueron enterrados en minas de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada, una alga que es capaz de desecar los cuerpos. Tiene 17 millones de años de antigüedad esa alga. Era fitoplancton. Y seguramente en un cambio climático, esta alga en todo el mundo murió y se formaron grandes depósitos porque era muy abundante. Y alguien descubrió que los cuerpos que se meten en este polvo se conservan, se desecan. O sea, todos los líquidos y todas las grasas son absorbidos por el alga y por esta sustancia y se conservan, se preservan. Entonces, sabemos que fueron colocados ahí para preservarlos. O sea, no es un accidente, es algo que fue planeado por alguien, seguramente seres humanos, que decidieron dar una sepultura que preservara los cuerpos. Y ahí mismo se colocaron, y esto es muy importante, pequeñas ofrendas, cuerpos pequeños armados con partes de animales, ¿no? Entonces, esos cuerpos deben tener la misma, aunque no se ha hecho el análisis de carbono 14, suponemos que al ser encontrados en el mismo lugar, deberían de tener la misma antigüedad. Sería muy prudente hacerle también pruebas de carbono 14 a estas, pero pues eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Claro. Mira, Jaime, algunos han cuestionado diciendo que ¿por qué no se grabó todo desde el momento que quitaron la muestra y se la llevaron a la UNAM? Está grabado. Y todo está... Me parece buena idea recuperar esa grabación. Es que hay tanto material, se grabaron cientos de horas, pero si alguien considera que debe de ser presentada, o no tengo, cuando se entregan a la UNAM, no tengo ese momento, pero pues que me diga quién, que me diga alguien, ¿cómo podría yo conseguir muestras de hace 1000 años? O sea, no puedo salir a la vuelta de mi casa y encontrarme un cuerpo que tenga 1000 años de antigüedad. Sería extraordinariamente complicado, no lo sé. Algunos, Jaime, te acusan que tú robaste unas momias y quitaste unos pedazos y se los llevaste a la UNAM. Están llegando a lo ridículo. O sea, ¿cómo puedo yo a tener acceso a alguna momia? Yo no he tenido acceso a ninguna momia. Que alguien me diga en dónde lo hice, a qué lugar o sea, debe haber algún testimonio, alguien que diga algo. O sea, es absurdo lo que están llegando a decir, querido Pierre. O sea, también dijeron que hice la audiencia pública para impulsar, estoy presentando un noticiario en los Estados Unidos, Tercer Milenio 360 Internacional, y este se inició el 18 de septiembre. Entonces dijeron que qué conveniente había sido que yo hiciera la audiencia el 12 de septiembre. Cuando yo firmé un contrato con Telemundo muchos meses antes, ellos decidieron la fecha, como también el diputado decidió la fecha de cuándo se iba a realizar la audiencia. Nada de esto estaba en mis manos. Es absurdo lo que están llegando a decir. Y puedo agregar, Jaime, que en cualquier momento, una institución, un investigador, un científico que quiera puede preguntarle una muestra a ICA y hacer sus análisis. Claro, lo pueden hacer y van a encontrar lo mismo que yo. Entonces,
son absurdos, ¿no? O sea, eso no demuestra nada, ¿no? Son especulaciones que quieren meter en la mente de las personas, porque si te das cuenta, en cada ocasión que hay una gran noticia en torno al fenómeno, surgen 10,000 opositores que plantean todo tipo de posibilidades reales e irreales para tratar de desacreditar un caso. Veía yo en la televisión cuando John Mack, este extraordinario psiquiatra de Harvard, realizó la investigación en Zimbabue con niños, ¿no? Y lo empezaron a juzgar, a atacar para que Harvard lo echara, porque era una locura lo que estaba haciendo con los niños en Zimbabue, que habían tenido un encuentro con seres, ¿no? Afortunadamente superó este juicio de Harvard, pero trataron de hacerlo. O sea, cualquier persona, cualquiera que se meta a investigar este fenómeno y haga un gran anuncio y descubrimiento, va a ser cuestionado y atacado, porque lo más importante es desacreditar al mensajero, porque ahí terminan en muchas ocasiones con los casos. No atacan la evidencia, atacan a quien la presenta. Claro, nadie habló de las pruebas y de los análisis que fueron hechas. El ADN, ¿por qué nadie lo ha investigado? ¿Quién ha dicho el ADN es falso, el ADN no es cierto, el ADN demuestra otra cosa? Nadie lo ha hecho, porque saben que acercarse al ADN podría demostrar su autenticidad. Y por eso todo lo que pueda afectar estos argumentos de que se trata de organismos armados, falsos, prefieren mantenerse lejos de cualquiera de estas pruebas, ¿no? Nadie ha hablado de los análisis que presentó el doctor José Salce, que es un médico extraordinario, del más alto nivel, de lo mejor que hay en México. Nadie ha dicho que lo que él dijo, o más bien demostrado que lo que él dijo es falso, hasta el momento. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor José es muy difícil debatir con él. O sea, es un hombre que sabe, y si alguien lo quiere hacer, adelante que lo haga. Y se va a dar cuenta que está muy firme en lo que está diciendo y tiene un conocimiento profundo sobre lo que significa la ciencia forense. Claro, claro, Jaime. ¿Y puedes darme una lista de cuáles fueron hasta ahora las análisis hechas de los cuerpos? Bueno, en primer lugar, se realizaron análisis en rayos X, también se realizaron fluoroscopías, se realizaron tomografías con diferentes niveles de tomógrafos. Ahora sabemos que en México se van a realizar nuevos análisis con equipos mucho más sofisticados de tomografías, y creo que van a salir nuevos elementos ahí. También se han hecho análisis de carbono 14, se han hecho análisis de ADN, se han hecho análisis a los metales que están insertados en los cuerpos. Se han hecho análisis corporales, se ha descubierto que los dedos tienen huellas dactilares que no son iguales a las nuestras, son huellas dactilares horizontales, lo cual, pues también por sí solo es una evidencia que te demuestra que eso, pues, quién sabe qué sea, ¿no? Pero no es de aquí, no es de aquí. Y la investigación de los metales es importantísima porque lo hizo la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Si quieren atacar a la universidad y los resultados, que lo hagan, ¿no? Pero creo que es la mejor universidad técnica de Perú. Y ellos confirmaron que estos metales tienen oro, tienen cobre, tienen cadmio y tienen osmio. El osmio es un metal muy raro. Se proviene del platino y se tiene que utilizar tecnología muy sofisticada para poderlo extraer. Se descubrió hace 200 años. Es decir, que por sí solo el osmio colocado en un metal dentro de un cuerpo debería ser suficiente evidencia para considerar que son extraterrestres, porque nadie podría haber tenido esa tecnología hace 1000 años. Entonces, ahí están todos esos elementos de los que nadie menciona. Cuando hablamos del osmio, nadie dice nada, porque saben que si lo hacen, van a perder este debate en el que están asegurando que los cuerpos son armados, porque eso es lo que dicen, ¿no? Claro. Sí, y me parece, Jaime, que los resultados del análisis del ADN están en una nube y cualquiera los puede ver y bajar. Correcto. Cualquier persona que quiera tener acceso
a estas evidencias, las puede bajar, estar en un sitio oficial de ADN de los Estados Unidos. Entonces, pues, no sé por qué no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Se trata de la evidencia más grande de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ahí está, y que alguien que sea un super experto nos diga que estamos equivocados, que estas muestras de ADN hablan de un reptil que vivió hace 2000 años, o etcétera, etcétera, y que desapareció, pero nadie lo ha hecho, porque saben que podrían encontrarse con algo que confirme la autenticidad de los cuerpos. Claro, y así que ellos se podrían convertir de opositores a confirmadores del descubrimiento. No lo hacen. ¿Pasaron otros análisis aparte de la que tú me has dicho? No, hasta el momento son los análisis que se han realizado. Hablaba yo del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, pocos días después de que fueron presentados los cuerpos en el Congreso de México, de acuerdo a ellos, los cuerpos habrían sido armados. Es decir, habían sido confeccionados con partes de animales. Se basaron en una investigación realizada por un arqueólogo llamado Flavio Estrada. Él recibió esto de un hombre llamado Paul Ronceros en Perú hacia el 2017-2018. Este arqueólogo determinó que eran armados y que además tenían elementos modernos. Paul Ronceros dio testimonio de que él a una de las piernas o patas se le rompió y le puso pegamento, pero se lo avisó al arqueólogo y le dijo: esta parte no la analices porque tiene pega loca. Entonces, sin embargo, fue lo primero que analizó este hombre. Y cuando este señor Ronceros le preguntó por qué lo había hecho, él dijo: ni modo, ya está hecho. Le dije: es que yo te dije que eso no lo hicieras. Entonces, y además los cuerpos, como ya sabíamos nosotros, eran armados, efectivamente. Nosotros en abril del 2017, cuando iniciamos la investigación, fue lo primero que encontramos, estos cuerpos pequeños, ¿no? Thierry Yamin nos mostró los cuerpos, pero inmediatamente el doctor Salce, el doctor José de la Cruz Ríos, doctores peruanos, todos determinaron que no eran cuerpos reales, ¿no? Y así lo presenté en la televisión de México en el 2017. Permíteme, Jaime, son los cuerpos en ofrenda que se encontraron en las tumbas. Es correcto. Cuando se les preguntó a los científicos qué podrían ser, dijeron que, bueno, en muchas ocasiones en las tumbas se encuentran ofrendas y que esta podría haber sido una ofrenda que fue fabricada por los habitantes de Perú y colocada cerca de los cuerpos, ¿no? Entonces, esos cuerpos no son los cuerpos que presentamos en el Congreso de México. Existe ahí una terrible equivocación, y si no es una equivocación, es un acto de mala fe para tratar de desvirtuar una evidencia real. Pero esto va a quedar muy pronto en claro, porque la Universidad de Ica está por presentar sus estudios preliminares que van a demostrar que los cuerpos que fueron mostrados en el Congreso de México son cuerpos reales, y que lo que analizó el Ministerio de Cultura son cuerpos ofrenda que no tienen nada que ver, que nunca tuvieron vida y que nunca caminaron aquí en la Tierra. Permíteme, Jaime, ¿sería el análisis donde dicen que hay partes de llama armadas en los cuerpos? Sí, pero yo no creo que sean partes de llama. No, la llama es mucho más grande, estos cuerpos son muy pequeñitos y sus partes muy finas, seguramente roedores, seguramente pequeños monos. Dicen que cuerpos de niños. Yo dudo mucho que se hayan utilizado cuerpos de niños para fabricar a estos seres, ¿no? Pero la verdad no se ha determinado cómo fueron hechos o de qué fueron hechos, ¿no? Entonces se creó una confusión entre los cuerpos. Yo creo que con toda intención, y por este motivo estoy planeando presentar una demanda multimillonaria al Ministerio de Cultura de Perú, porque si se demuestra que ellos sabían que no correspondían y dieron esta noticia a nivel mundial para tratar de desacreditar un hallazgo tan extraordinario, pues es una falla casi criminal, con toda la intención de evitar que se acepte como el hallazgo más extraordinario de la historia. Y es absurdo.
Solo pensemos lo que esto significa para Perú. ¿En qué lugar pone a Perú? ¿Cuántos beneficios económicos podría traer a Perú construir un museo donde se presenten todas las investigaciones, donde se recuperen cuerpos, donde se exhiban, para que venga gente de todo el mundo a querer a verlos? Entonces, creo que el Ministerio de Cultura ha actuado en contra de los propios intereses, no solo de la historia del Perú, sino los propios intereses económicos de su país. Yo opino, Jaime, que un poder mucho más alto les ordenó de esconder este descubrimiento. Es posible, ¿no? Siempre sabemos que la influencia de los Estados Unidos en este tipo de cuestiones ha estado presente, de que siempre han intervenido en otros países para evitar que esta verdad trascienda. Es una posibilidad, no tengo ninguna prueba de ello, pero nos hace pensar, ¿no? Porque en verdad no hay explicación. Sin embargo, hay otra posibilidad. Los arqueólogos y antropólogos de Perú tienen una gran influencia sobre el Ministerio de Cultura. Y ellos, desde el día 1, desde que se presentó la primera evidencia que lo hizo Gaia.com, inmediatamente dijeron que los cuerpos eran falsos, sin haber puesto una mano encima, sin haber visto una imagen. Eran falsos, que yo, Jaime Maussan, en talleres de Nazca, había cortado los dedos y se los había añadido a la parte superior para hacerlos ver como más grandes. Esto refiriéndose al cuerpo de María, que es un cuerpo que muy pronto vamos a escuchar hablar de él en cuanto estén concluidas las investigaciones, porque el descubrimiento ahí es incluso más grande que el que sugieren los cuerpos que yo presenté en el Congreso. Vienen noticias todavía más grandes, Pierre. Sí, es mucho más diferente el cuerpo de María respecto a los que tú presentaste en México. Desde el primer momento quisieron sugerir que nada de esto era real, sin haber investigado absolutamente nada. No, su oposición fue brutal. Ahora, si estos grupos tienen tal influencia sobre el Ministerio de Cultura, también existe posibilidad de que de manera local aquellos que se sintieron afectados hayan generado pues esta reacción históricamente equivocada del Ministerio de Cultura, porque tarde o temprano se va a saber, y tarde o temprano el Ministerio de Cultura, si no reconoce antes de que alguien más lo demuestre, puede verse muy afectado, sin duda alguna. Yo me recuerdo, Jaime, que en aquel tiempo, en la primera etapa del descubrimiento, tú estuviste al Ministerio de Cultura de Perú y casi te echaron a patadas. Casi. Yo mandé un aviso que iba a estar ahí, que quería entrevistarme con un doctor mendocino, si no me equivoco. No estaba, me dirigieron hacia alguien distinto, tampoco estaba. Estaban nerviosos que yo estuviera ahí, bajó un ejecutivo de muy bajo nivel, y lo único que me dijo es: mande un correo electrónico. Y fue todo. Yo le pedí, le supliqué que se involucraran en este caso, que asistieran a una conferencia de prensa que iba a realizar al día siguiente, y no lo quisieron hacer. O sea, esto fue en el 2018. No quisieron saber nada de esto. Entonces, la falla viene desde hace mucho tiempo, y ahora pues vuelven a hacerlo, mintiendo y diciendo que un cuerpo pequeño, armado, que así fue denunciado por nosotros antes que ellos, pues es en realidad lo que estamos presentando. Es decir, es una completa difamación. Claro. ¿Quién fue, Jaime, los más importantes especialistas que hicieron los estudios y los análisis de los cuerpos? Pues mira, vinieron gente de San Petersburgo, la Universidad de San Petersburgo, se me escapa el nombre en este momento, el doctor Salce, el doctor José de la Cruz Ríos, también hubo al menos 2 médicos peruanos, vinieron gente también de los Estados Unidos, se me escapan los nombres, pero hace 5 o 6 años, pero sí hubo un equipo de muy alto nivel. El doctor Salce, como yo he dicho, es sin duda uno de los expertos forenses más importantes que hay en México, y eso tiene que ser considerado, porque cuando dicen otros, es que lo vio tal experto y dice que no es cierto,
pues acá lo vio uno de los máximos expertos mexicanos. Aquí hay otro elemento que no he mencionado yo en mis entrevistas, pero te voy a decir a ti. Siempre que un descubrimiento así es realizado y es avalado por científicos latinoamericanos, incluso podemos decir de habla hispana, hay una discriminación, como que no se nos da la capacidad de poder dar un certificado importante, ¿no? O sea, tiene que venir de los Estados Unidos, tiene que venir de algún lugar de Europa, tiene que venir de otros sitios. Acá no tenemos la capacidad de poder investigar y de poder dar nuestros veredictos, ¿no? Hacia diferentes temas. Y me parece que eso es incorrecto, Pierre. No sé si la gente se ha dado cuenta de esto, pero es verdad, ¿no? ¿De dónde vienen los ataques? Pues la mayoría vienen de los países más desarrollados, ¿no? No vienen de Latinoamérica, vienen de Perú y por los intereses que hay allá y de los países, repito, que supuestamente han logrado mayor avance en aspectos científicos. Sí, esto te lo confirmo, Jaime. Yo vivo en Italia y hay una postura un poco snob de lo que sale de Latinoamérica o Centroamérica. Siempre es así. Nunca se habló tan fuerte en Italia de una información que surge desde México, pero en una forma bruta, en una forma violenta y mentirosa. Y esto me da mucho asco, me molesta mucho. Por esto te pedí la entrevista para que tú puedas contestar a los italianos que están escuchando mentirosos, falsos y gente que no sabe nada y charlas sin sentido. Mira, un poco la historia de los descubrimientos. ¿Quién fueron los descubridores de los cuerpos? Y ahora, ¿cuál es la posición de esta gente? El descubridor fue uno solo, hasta donde sabemos fue Leandro Benedicto Rivera, quien después de descubrirlos, de extraerlos, no reveló a nadie el lugar. Supuestamente a nosotros, allá por el 2019, nos habría permitido al equipo, a gente muy contada, a Thierry Yamin y a Joyce Mantilla, que nos iba representando, llevarlos al lugar donde supuestamente los descubrió. Existe esa duda razonable de que es un lugar similar, pero no es el lugar, que él sigue manteniendo en secreto porque todavía hay muchas cosas ahí. Ojalá y que el gobierno de Perú se acercara y hubiera algún acuerdo con este hombre para que dé a conocer toda la información que él tiene, porque es lo más importante, es el que más sabe y el que menos habla y dice muchas mentiras. Nunca sabes qué puedes esperar de él. No se sabe si te está diciendo la verdad, si te está engañando. Él en primera instancia dijo que los cuerpos habían sido encontrados en cámaras mortuorias, en ataúdes, etcétera, etcétera. Después se descubriría, evidentemente, que no había sido así, que estaban enterrados en cuevas de diatomea. Pero ahí te puedes empezar a imaginar el nivel de poca confiabilidad. El primer cuerpo que se analizó es de un cuerpo de una hembra, por decirlo así, a la que se le llamó Josefina. Cuando yo negocié con él para entregar los cuerpos a la Universidad de Ica, para que no se perdieran, porque él seguía manteniendo la propiedad, entonces le tuvieron que pagar. Y ya no entregó a Josefina, entregó a otra que es igual de valiosa, ¿no? Que se le puso el nombre de Luisa, por San Luis Gonzaga, Luisa, ¿no? Josefina es por uno de los miembros de Incari, María, yo puse ese nombre por Mario, el descubridor, y así cada una de estas ha recibido un nombre, ¿no? Entonces, pues vamos a ver hasta dónde llega y si realmente se dan cuenta que lo más importante es hablar con el descubridor, porque mucho más podría estar ahí y mucho más se podría descubrir y mucho más podría salir y ser recuperado por Perú para ser investigado. Claro. Leslie Ortega, que es la ministra de Cultura en Perú, Jaime, afirmó a través de los medios que cree que hay una denuncia internacional penal hacia ti por parte del Ministerio de la Cultura en contra de las personas que sacaron de Perú también las momias de Nazca. Yo voy a ir a Perú, hay temor de que me puedan detener.
Yo no tengo ningún temor porque yo no he hecho absolutamente nada y me lo tendrían que demostrar. No ha habido un juicio para que yo pueda ser detenido, no hay ninguna orden de un juez, no hay absolutamente nada. Si además de eso me detienen, pues va a ser, pienso yo, pues una noticia que le va a dar la vuelta al mundo. No creo que nada más vaya a ser así. Y entonces podría revertirse en contra de ellos. Sobre todo, y te voy a repetir, porque están mintiendo con respecto a los cuerpos. Y vamos a algo muy importante. Dicen ellos que este es un tesoro nacional, ¿no? Por eso quieren detener a las personas. Pero también dicen que son armados. Entonces, ¿son armados o son un tesoro? Porque no pueden ser las dos cosas. Si son armados, no son un tesoro. Entonces, a mí me gustaría que se realmente aclararan cuál es su función. Si me llegan a detener a mí, querría decir, hay una buena noticia. Quiere decir que los cuerpos son reales. Si no, no lo podrían hacer. Pero te voy a repetir una vez más. Yo no tengo ni tuve nada que ver, que hagan su investigación. Yo no tengo nada que ver con haber traído los cuerpos a México. ¿Y por qué no van por los que están en Rusia o Brasil u otros lugares? ¿Por qué no hablan con el señor Leandro Benedicto para saber dónde están? ¿Y por qué no levantan una acción en contra de todas esas personas que lo hicieron, ¿no? Yo creo que es lo que correspondería. Ahora, correspondería si ellos lo hubieran valorado, si ellos realmente consideraran que esto es un tesoro, pero hasta el momento no lo ha sido. Hasta el momento siguen diciendo que son armados, entonces ellos mismos están entrando en una enorme contradicción, estimado Pierre. Así es. Mira, ahora te voy a repetir unas acusaciones que te han hecho. Digo los nombres de las personas que te hicieron estas acusaciones y lo que han dicho, así que tú puedes contestar. Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, dijo: lo que pasó ayer en el Congreso mexicano fue espectáculo con información que no necesariamente era verificable. En nombre de un fanatismo que busca mucha más especularización mediática y rédito político, en lugar de explicar el fenómeno de la posible vida fuera del universo. Es un tema que va más allá de las tareas del Congreso. 24 horas después. Sí. Sin haber realizado ninguna investigación, sin haber refutado las evidencias que se presentaron, sin haber refutado a los expertos que hablaron. O sea, ¿de qué tipo de científico estamos hablando? De un fanático de la ciencia. O sea, ya no existe la Santa Inquisición, ahora existe la Santa Ciencia. Yo soy científico y tú no eres. Por tanto, tú debes de ser condenado, porque yo científico así lo determino, ¿no? Así es, ¿no? Porque yo no sé cómo el señor Trejo pudo tener toda la información tan solo a 24 horas de haberse presentado esta extraordinaria noticia. Ahí te das cuenta cómo la reacción es casi visceral de los científicos. No, no es cierto, no presentaron nada, son unos fanáticos. ¿Por qué? ¿Porque no pensamos igual? ¿Porque ellos no quieren aceptar que nos están visitando? ¿Porque no pueden entender cómo se puede viajar en el espacio en estas enormes distancias en poco tiempo? Y entonces todo lo que se presente es falso, no importa qué, es falso. Gabriela Frías, investigadora del Programa de Derechos Humanos, ha afirmado que el arqueólogo Flavio Estrada ha dicho que son muñecos armados para parecer extraterrestres de película. Ya expliqué, o sea, ¿qué sabe ella? No sabe nada. Y Flavio Estrada, que sí sabe lo que hizo. Tú sabes que él fue a dar una gira de conferencias en Perú para hablar de que estos eran cuerpos armados y que cobraba a cada persona que asistía a sus conferencias, a sus talleres, $400, que ganó una enorme cantidad de dinero haciendo esto, algo que no hemos hecho nosotros. A mí no es que Jaime se está haciendo millonario. ¿Cómo? No me estoy haciendo millonario por esto. Yo gano mi dinero por otras partes que no tienen nada que ver con el fenómeno. El fenómeno, como tú sabes, me ha dejado muy poco. Me ha dejado fama, me ha dejado otras cosas, pero dinero apenas sobrevivo. Entonces, ¿dónde dicen tantas tonterías? Claro. Y
Gabriela Frías dice que es importante que la ciencia llegue a todos para que la gente no caiga en estos engaños. Me parece que la primera parte tiene razón, que la ciencia llegue a todos y que los científicos se investiguen, pero aquí no está presentando nada. Yo también podría decir cosas muy feas de ellos y no tendría yo razón. Entonces, creo que carecen de investigación. Es puro bla, 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 bla. ¿Dónde están las pruebas que demuestren que estos cuerpos no son auténticos? ¿Dónde están? Yo no las he visto. En el momento que yo vea una prueba que demuestre que estoy en un error, sería el primero que tendría que decir, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué de buena fe porque nunca he tratado de engañar. Pero eso no ha ocurrido todavía, Pierre. Nadie ha presentado una sola evidencia que demuestre que esto es falso. Nadie, ni Flavio Estrada, ni nadie, ni el Ministerio de Cultura, ni ninguno de los científicos que han hablado. Nadie. Los expertos que dicen que no, que ya vieron las radiografías y demás, y que son falsos. ¿Dónde están las pruebas? Los que dicen que son armados, ¿por qué no hacen una de estas figuras para que vean qué fácil es? Una cosa es decir, son armados. Arma uno. La Universidad Nacional en México dijo que iba a mostrar cómo se armaban estos cuerpos. No lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque es casi imposible. O sea, no digo que sea imposible, pero colocar huevos orgánicos, huevos que son reales en el interior del abdomen de estos cuerpos, ¿cómo lo haces? Además, en las investigaciones se descubrió que había huevos de menos de 1 milímetro que estaban en proceso de formación dentro de los canales para este motivo, para crear los huevos que existen en los seres. Es decir, es imposible falsificar estos cuerpos. Ya dejen de decir mentiras. Es imposible, Jaime, porque los cuerpos son completos desde afuera y también en los órganos interiores. No, que la cabeza es de una llama. Bueno, la cabeza se parece a la de una llama. Yo vi, alguien me mostró cómo se podía hacer, pero hay que cavarle, hay que romperle, hay que tallarle. No son cabezas naturales y además están al revés de como deberían de estar. Creo que la parte de abajo sería la parte frontal. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Estos cuerpos tienen cuellos retráctiles. Esto lo declaró el doctor Sánchez Benítez. ¿Cómo podría ser esto? Como las tortugas. Y si tú ves, la cabeza es similar a la de las tortugas. Tienen muchas partes de reptiles y tienen partes de aves. Los huesos son huecos, como las aves. Y además tienen el septum a la mitad de los huesos de las extremidades inferiores. Esto no se ha observado en ninguna especie en la Tierra. Es un descubrimiento importante que acaba de ser hecho, que también demuestra que los cuerpos no tienen nada que ver con nuestra evolución. Te voy a planear otra contestación, Jaime. El señor Rodolfo Salas Gismondi, es que esta gente tiene títulos, tiene nombres y parecen de gran altura, pero lo que dicen realmente frente a la verdad parecen un montón de tonterías. Entonces, Rodolfo Salas Gismondi, que es paleontólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también investigador asociado en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, sostuvo que las supuestas momias humanoides tridáctilas, o sea, con 3 dedos, de Nazca, que fueron presentadas en el Congreso de México, son una farsa. Según Gismondi, las manos y los pies de estas momias son en realidad restos humanos a los que les amputaron los dedos en los bordes para lograr una apariencia alienígena y que los 3 dedos en la mano son el resultado de retirar falanges y metacarpos de los dedos pulgar y meñique. Según el especialista, los pies habrían sufrido las mutilaciones, además del corte de la piel y tejido blando del pie, detrás de los dedos, produciendo un pie con dedos extremadamente largos, sin planta unificada de apoyo y funcionalmente inútiles. Esto lo dijo en una entrevista el 16 de septiembre en el programa 2023 en 24 horas de Panamericana Televisión. ¿Me dijiste que es arqueólogo? ¿Es arqueólogo? Paleontólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y investigador asociado en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Paleontólogo, que haga uno.
que haga un cuerpo. O sea, no importa todo lo que diga, no ha demostrado nada. Es que no se trata de palabras aquí. Si se trata de una evidencia física, hay que demostrarlo físicamente. Él no ha tenido jamás estos cuerpos en sus manos, jamás. Ha visto imágenes de segunda o de tercera. Nunca se acercó a conocer los cuerpos. Nunca fue a la Universidad de Ica. No ha platicado con los expertos de la Universidad de Ica. Ahí existe un equipo de 12 especialistas, un equipo multidisciplinario que ha venido investigando los cuerpos y que en las próximas semanas va a presentar su informe preliminar y esperamos que antes del final del año presente su informe definitivo. Ahí es donde vamos a ver con la gente que ha investigado esto si se trata o no de una evidencia real, ¿no? Porque creo que el señor Gismondi, pues nada más son palabras. Si él dice que se pueden hacer, que haga uno y que nos demuestre que lo que dice es cierto, que se pueden amputar esto y que no se note, que se puede armar toda la mano como están estas manos y estos pies. Y entonces con mucho gusto le pondremos atención a lo que dice. Mientras tanto, parece más bien una declaración realizada con el estómago, no con la cabeza. Claro, y me parece, Jaime, que pasaron tentativos por parte del gobierno peruano de quitarle a la Universidad de Ica los cuerpos. 5 veces. Sí, ha ido la policía, no solamente autoridades, ha ido la policía, han entrado a fuerza a la universidad y la universidad no ha permitido heroicamente que se los lleven. ¿Por qué crees que no quieren que se los lleven? ¿Porque son cuerpos falsos? ¿Por qué crees que están tan interesados en investigarlos? Porque va a proyectar a su universidad a niveles nunca antes vistos, que pueden obtener recursos aquí para continuar con la investigación, que pueden realmente pues abrir al mundo. Si los científicos no confían en mí porque soy un periodista, deben de confiar en los científicos de la Universidad de Ica, que vayan allá, porque yo creo que esto muy pronto va a llegar también a las primeras planas y ellos, los científicos de Ica, van a abrir la oportunidad para que cualquier científico o institución se asocie con ellos para continuar con la investigación. ¿Tú crees que los científicos de Ica harían esto si no estuvieran convencidos? Sería el final también de su universidad, como también sería el final de mi carrera, el final de la carrera del doctor José Salce y de todos los que hemos participado, incluyendo al político que nos llevó ahí, porque esto no se perdonaría jamás, quedaría como uno de los grandes fraudes de la historia. Entonces, sería absurdo que yo con más de 50 años de carrera, en este momento, llevara un cuerpo falso a un lugar, a un escenario mundial, donde todo el mundo se iba a preguntar y iba a cuestionar. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo me iba a arriesgar de esta manera? O sea, estoy convencido, por eso lo hice, porque es cierto, porque es verdad y porque no puedo callar, porque este fenómeno nos da la oportunidad realmente de unir a la humanidad. Lo único que puede unir a la humanidad es la presencia extraterrestre. Nada más, el mundo está más dividido que nunca. Las guerras están en todas partes, las enfermedades, el cambio climático, la extinción masiva de especies, de animales, de insectos. Y este fenómeno podría terminar con todo eso y podría unirnos. Si me preguntas por qué lo hago, por eso lo hago, porque creo en las generaciones del futuro y que los niños merecen la verdad, que ya basta de tantas mentiras y que es momento de presentar las evidencias. Si yo tenía estas evidencias o acceso a ellas, sentí la obligación de hacerlo. Que era riesgoso, sabía yo que era riesgoso, pero lo que no sabía es que se iban a ignorar todas las evidencias que fueron presentadas para presentar otras que son falsas y en base a ellas tratar de desacreditar la evidencia tan extraordinaria que estamos mostrando. Pero, sí, no, pero yo sabía que son evidencias físicas, es la diferencia, son físicas, no son fotografías, no son videos, todo eso siempre lo han desacreditado, siempre han dicho que puede ser otra cosa. Yo mismo presenté un cuerpo hace 7 años, 8 años, y no lo pude defender. Sí lo defendí y demostré que era otro cuerpo del que se estaba hablando. Sin embargo, fue muy difícil poder defender cuando algún científico me lo dijo, no lo puedo tocar, no lo puedo leer,
no puedo saber cuál es su ADN, no puedo decir que esto es cierto o no lo es. Necesitamos evidencias físicas para poderlo hacer. Ahora están ahí las evidencias físicas. No las ignoren, no las ignoren, investíguenlas. Estoy de acuerdo, Jaime. Ahora llego a la polémica que pasó con la UNAM, porque Corina Solinas, jefa del LEMA, que sería el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores de la UNAM, explicó que la datación del carbono 14, esta es una polémica que en Italia tuvo mucho respaldo, que la datación del carbono 14 únicamente está destinada a determinar la antigüedad de la muestra que lleva cada usuario y en ningún caso hacen conclusiones sobre el origen de dicha muestra. Los integrantes del LEMA no realizaron ningún tipo de muestra ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. Por eso el LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que emiten. En tu opinión, Jaime, ¿cuál sería la interpretación? No tiene ningún fundamento. O sea, ¿cuándo dije yo que la universidad apoyaba los resultados? Lo único que dije, Pierre, es que la universidad había hecho los análisis de carbono 14 y que la antigüedad era de 1000 años. Es todo lo que dije. Revisen la audiencia. La universidad fue la primera que dijo, me deslindo. ¿Se deslinda de qué? ¿De qué? Y esto que están hablando en Italia, ¿de qué? O sea, ni siquiera han visto la audiencia. O sea, me doy cuenta que no la han visto. Primero que la vean. Y entonces que se den cuenta. Yo espero en esta semana ya poderla tener en inglés al menos para que el mundo se dé cuenta de todo lo que se dijo y no se dijo, porque hay muchas mentiras. O sea, los científicos de Italia o los comunicadores de Italia están basándose en lo que la universidad dijo, que se deslindaba. ¿Y quién la ligó? ¿Quién dijo que había participado en la investigación? Lo único que dije y que mantengo y que fue cierto es que hicieron el análisis del carbono 14. Punto. Entonces, ¿de dónde sacan lo demás? Es ganas de destruir, de desprestigiar y merecen verdaderamente que el público se dé cuenta quién está mintiendo. Porque yo jamás involucré a la universidad. Nunca tú le pediste a la universidad de confirmar que son cuerpos extraterrestres. Desde luego que no. Lo único que hice fue llevar muestras, ni siquiera les dije de qué eran. No les dije de qué eran. Y ellos me devolvieron unos papeles que por ahí tengo, donde me dijeron la antigüedad. Es todo. Ya hasta ahí llegó la participación de la universidad. Yo jamás la involucré. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde lo sacan? Claro. Difícil de entender, man. O sea, no hay una investigación objetiva, ni de los medios ni de los científicos. Otra persona, Alejandro Frank, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, ha dicho que lo que tú has hecho presentando los cuerpos son fechorías. Una más de la larga lista de fechorías. Pues que me diga cuáles son las otras y que me demuestre que esta es una fechoría. Nadie puede hablar de una persona de esa manera, Pierre. O sea, aquí tienes ya el ataque violento, el ataque sin fundamento. O sea, creo que no hay, o soy uno de los periodistas con mayor credibilidad que hay en México. ¿Tú crees que eso lo he logrado a base de fechorías? ¿O más bien está hablando con el estómago? Que tiene problemas, que se me reconozca, que tiene problemas de que el fenómeno que yo he investigado se está haciendo real frente a sus ojos. Y ahora tuvo la oportunidad aquí de sacar sus más bajos instintos, porque no lo puedo ver de otra manera. Desde luego que yo no acepto ninguna de sus palabras, porque no tiene ningún fundamento. Yo soy una persona íntegra, limpia, a través de toda mi vida. Jamás he tenido problemas con la justicia ni con nadie. Jamás he sufrido una demanda. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué habla el señor? Mira, Jaime, yo te hago estas cuestiones porque quiero que tú contestes. No quiero molestar a tu hígado. No sé, está bien que me las hagas. Me das oportunidad también de desahogarme. Porque, ¿dónde está? A ver, es una fechoría más de Pier Giorgio Caria, de la larga lista que tiene. Puta, ¿qué es eso? Otro. Pero ¿sabes qué? Casi estoy terminando, Jaime. ¿Qué va a pasar? A ver, ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué va a pasar cuando se demuestre que esto es real? ¿Qué va a pasar con todos esos que están hablando? Que tienen que esconderse.
van a tener que esconderse y van a tener que quedarse callados, porque cuando ahora se está reconociendo que hay ovnis, que hay naves, yo no he visto a alguien que pida perdón y que diga que todo lo que atacaron antes y esto que estaban equivocados, nadie lo hace, simplemente se quedan callados y se ocultan, se pierden allí en la oscuridad, ¿no? Y eso va a pasar ahora, porque este caso no ha muerto ni está muy lejos de haber muerto. Hay una evidencia física que tiene que ser investigada. Mira, Julieta Fierro, divulgadora científica, física y astrónoma de la UNAM, dijo: la gente crea historias como la de las momias de Nazca porque nos encantan las historias fantásticas. Mira, una de las que merece mi menor respeto es esta señora. Fue una terrible estudiante. Tardó no sé cuántos años en terminar su carrera. Y después, a base de estar tanto tiempo, pues finalmente se hizo astrónoma y poco a poco fue haciendo un nombre, pero es una persona profundamente ignorante. Te voy a dar un ejemplo. Yo entré en un debate con ella y dijo que lo que se había encontrado en Roswell en realidad era un satélite. Era un satélite. En 1947, Pierre. Además, ¿qué tiene que ver ella con una investigación que representa cuerpos físicos? Ella es astrónoma, no tiene tiene el mismo conocimiento que yo de la ciencia forense, no tiene derecho ni siquiera a hablar, pero es una persona que cuando podía siempre se ha burlado, siempre ha tratado de desprestigiar nuestro trabajo. Y ahora que se le da la oportunidad de hablar, pues lo hace con muchísimo gusto. Claro. Otro experto, Jaime, Miguel Bodella López, director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada en España, mencionó que el tema es una farsa debido a que ya se han investigado previamente las supuestas momias alienígenas de Nazca y que serían falsas. ¿Él las investigó? No, claro. Entonces, ¿quién las investigó, doctor Botella? Si me está escuchando, dígame por favor, ¿quién investigó estas? Porque el Ministerio de Cultura no lo hizo, los antropólogos de allá no lo hicieron. Los únicos que hemos investigado estos cuerpos somos nosotros, los científicos y los periodistas, si quieres, y la gente que ha estado pues cerca del caso. Nadie más. Entonces, eso de se han investigado es otra vil mentira. No los han investigado, que presente sus investigaciones o que presente las investigaciones de otros. Y si va a querer presentar las investigaciones de Flavio Estrada, se tiene que dar cuenta que no son los mismos cuerpos. Entonces, pues realmente, ¿sabes qué demuestran? Una profunda ignorancia sobre este tema, un profundo desconocimiento de lo que ha significado esta investigación. Y hablan por hablar, hablan por protagonismo, por estar ahí siempre, por dar su opinión, incluso cuando nadie se las pida. Claro. Lo de Flavio Estrada eran los análisis de los cuerpos armados, justo. Así es. Y nosotros, yo te puedo enviar el segmento donde en 2017 yo los presenté en la televisión. O sea, es algo que yo desconozca, es algo que ahí está. Y nosotros dijimos, estos cuerpos son armados, que estaban con los otros, y los otros los investigamos, porque nadie más lo ha hecho. Y lo único que hizo Flavio Estrada fue presentar un cuerpo que ya sabíamos que era armado y además decir que tenía elementos modernos, porque el señor Paul Ronceros absurdamente le pegó una pata porque se le había roto y le dijeron que era para la televisión, entonces él quería que se viera bonito y entonces le pegó la pata. No quería que se le viera rota ahí. Es una tontería, pero lo han aprovechado al máximo para tratar de desacreditar un caso real. Pero yo no creo que al final esa pueda ser la evidencia que demuestre que el caso no es real. Punto. Quizás uno de los más importantes periódicos diarios del mundo, el New York Times, en un artículo del 13 de septiembre, ha reportado las declaraciones de la astrobióloga Antígona Segura Peralta, que cuestionó tus afirmaciones diciendo que estas conclusiones simplemente no están respaldadas por evidencias. Entonces, ¿por qué están respaldadas? Pues ahí está el cuerpo, ahí están los análisis, ahí están las radiografías, las tomografías, ahí está el ADN, ¿no es científico? El carbono 14 no es científico. Entonces, ¿de qué está hablando?
Y es que, Jaime, el artículo es del 13, del día siguiente. Y entonces ella en 24 horas también llegó a todas las pruebas, ¿no? Imposible. También... seguro poco vio la audiencia. Siempre el New York Times reportó en el mismo artículo que otro análisis realizado en 2021 determinó que la cabeza, de esto ya hablamos, que la cabeza de uno de los ejemplares era el cráneo de una llama deteriorada. Bueno, todo el cuerpo. El hueso de la llama es mucho más grueso que estos cuerpos. Estos cuerpos tienen huesos muy delgados, ¿no? Entonces, evidentemente, no se ha hecho una verdadera investigación. Son ganas de tratar de desacreditar un fenómeno real. El New York Times se ha caracterizado siempre por estar en contra de este fenómeno. Lo único que ha hecho, que ha favorecido la investigación, es el artículo del 16 de diciembre de 2017, donde se habló de la investigación secreta que venía realizando el Pentágono del fenómeno. Nada más. Y lo demás, incluso lo demás que está diciendo, no tiene ningún fundamento. Sí, estás hablando de la encabezada por Luis Elizondo, ¿no? Correcto. Esta es una contestación, Jaime, quizás un poco estúpida, pero te la digo porque si estos cuerpos dicen son alienígenas, ¿cómo es posible que en otros planetas los organismos vivos se basen en carbono como la Tierra? Y además que la cantidad de carbono 14 en sus atmósferas no sería necesariamente la misma presente en la Tierra, lo que demostraría que los seres de Nazca no son extraterrestres. ¿Y cómo saben? Son extraterrestres ellos. Bueno, ¿tienen algún ejemplo? ¿Tienen algo para comparar? ¿Tienen otro cuerpo de otro lugar? O sea, ¿cómo saben que no hay el carbono 14? Perdón, el carbono. ¿Cómo saben? La base de la vida de todos los aminoácidos son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono. Entonces, ¿cómo no va a haber carbono? Si hay carbono en tantas partes. Ahora mismo se está investigando al asteroide Bennu, en los restos que acaba de traer la Osiris-Rex, para determinar si tiene las mismas bases de la vida que tienen que hay aquí en la Tierra en otros lugares, incluso en un asteroide. Porque si se descubre así, entonces va a demostrar que todos los precursores de la vida llegaron desde el espacio y serían los mismos en cada caso. Y eso que no soy experto, ¿no? O sea, vergüenza debería de darles, Pierre. Vamos a las conclusiones, Jaime. Ya hablaste de esto, pero tú habías previsto que podría pasar una reacción tan violenta a mostrar estos cuerpos. No, no tan violenta, no. Porque lo han hecho sin basarse en ninguna evidencia y eso es muy difícil de predecir, ¿no? O sea, van a ignorar todo lo que se presente para únicamente apoyarse en lo que ellos creen. O sea, las palabras se van, los hechos se quedan. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde está un cuerpo armado? ¿Dónde está un cuerpo alienígena con el que se pueda comparar para decir que no es lo mismo? ¿Dónde está una prueba de ADN, una lectura de ADN que demuestre que no es cierto? ¿Dónde están radiografías, fluoroscopías, ¿cómo se llama? Todos los elementos que se han utilizado, ¿dónde están para demostrar que estamos equivocados? Nadie los ha presentado. Lo único que han dicho son palabras, palabras y más palabras. No hay ningún hecho que demuestre que este caso es falso. Y el único que hay es el análisis de Flavio Estrada a un cuerpo equivocado. Mira, quizás a nivel político nadie también se esperaba una reacción tan violenta. ¿Cómo fue la reacción después de toda esta situación? Y también el diputado Luna, ¿cómo reaccionó? En México solamente la Universidad Nacional. En México tengo la aprobación general del público. En México todo el mundo considera que lo que presenté fue real. Aquí no hay nada de lo que están diciendo en otros lugares. Y te voy a repetir, entre más supuestamente desarrollados los países, más ataques han venido de ahí hacia lo que presentamos, ¿no? Porque no pueden creer que en un país como México se haga un descubrimiento de este nivel y que los científicos mexicanos que se involucraron lo estén apoyando. No lo pueden tolerar. Claro. Y parece, Jaime, que la NASA también se interesó en estos cuerpos. Está interesada, no ha hablado en contra, como tampoco no lo hizo Neil deGrasse Tyson, que sugirió, que dijo, qué bueno que esto se sacó a la luz, hay que investigarlo. La NASA también dijo, hay que investigarlo. Es lo que hay que hacer.
Yo estoy esperando poder hablar con ellos y cuando hable con ellos yo hablaré con la NASA. Tengo entendido que hoy o mañana vamos a tener comunicación y bueno, pues que se interesen y abriremos todas las puertas como se las abrimos a cualquier científico italiano que quiera venir acá a investigar. Con gusto lo hacemos. Esto quiere decir, Jaime, que las puertas son abiertas a cualquier científico especialista que quiera ver los cuerpos. Cualquier universidad, a cualquier institución, a cualquiera. O sea, si esto fuera falso, yo no estaría haciendo este tipo de ofrecimientos. Si esto fuera falso, yo no me arriesgaría a estos niveles. ¿Qué piensas de hacer, Jaime, con todas las personas e instituciones que te han ofendido y calumniado? Bueno, primero demostrar que el caso es real y después pues voy a ver qué medidas voy a tomar en México. Por lo pronto ya te he informado que debido a la información falsa que está otorgando el gobierno, más bien el Ministerio de Cultura de Perú, pues voy a iniciar un proceso de demanda. Ya tengo abogados en Perú y lo voy a hacer y lo voy a ganar porque nunca investigaron los cuerpos. Y entonces, ¿qué van a hacer todos en el mundo cuando sepan que le gané una demanda al Ministerio de Cultura de Perú por decir mentiras? ¿Qué van a decir entonces? No, esto está muy lejos de haber terminado. Viene una nueva audiencia donde voy a presentar nuevas sorpresas para que aquellos que están en contra mía pues se puedan dar todo el gusto de seguir atacando, porque voy a seguir presentando la verdad y esto va a quedar para la historia. Esto no se acaba aquí, ni siquiera se acaba con el final de mi vida. Se acaba cuando concluya la investigación. O sea, ¿quieres decir que va a ser otra audiencia en la Cámara de los Diputados? Lo voy a discutir en las próximas horas, entre hoy y mañana, con los diputados y si están de acuerdo, parece que ellos lo han declarado, que sí hay una segunda audiencia, incluso para dar a conocer las enmiendas a la ley de la protección del espacio aéreo. Y yo aprovecharé para traer a más científicos que han investigado esto, más pruebas que van a demostrar que los cuerpos son reales. Y también vamos a demostrar que el Ministerio de Cultura de Perú mintió. Ryan Graves publicó una nota en X o Twitter diciendo que la presentación de los cuerpos cubrió la parte más importante, que era la de antes, que se habló del fenómeno aéreo. Nada, yo creo, mira, él salió muy contento de la audiencia. Yo fui platicando con él de regreso y él estaba muy contento. En la mañana yo le iba a dar una comida homenaje donde iban a estar reunidos con todos los pilotos. Él estaba realmente muy emocionado con todo y en la mañana se va, ¿no? Y dice que tiene un problema en casa y tuve yo que pagarle un nuevo boleto y además se lo di en primera clase, ¿no? Para que se regresara a la 1 de la tarde, se regresó el siguiente día. A mí todo me sugiere que recibió una llamada de alguien. Recuerda que él todavía está bajo sueldo del Pentágono. O sea, claro. Pues es muy fácil pensar que hubo una orden que le dijo, salte de ahí de manera inmediata, toma el primer avión y vente para acá. Eso fue lo que él hizo y mintió cuando dijo que tenía una urgencia en casa, ¿no? Y luego para llegar y escribir ese tuit, que no me parece correcto porque la investigación no se ha ido para atrás, o sí se ha ido para atrás. En Estados Unidos se sigue hablando del fenómeno, aquí se va a demostrar que lo que se habló para hacer las enmiendas se hizo real. ¿En qué afectó? Al final, Jaime, un análisis y un comentario tuyo sobre todo lo sucedido hasta el momento de hoy con este tema de los cuerpos. Quizás unas informaciones que tú quieres agregar de las que no hemos hablado. Es muy simple, Thierry, que yo espero que se realice una investigación por instituciones de alto nivel y que ellos lleguen a sus propias conclusiones basados en hechos, que los presenten, que se puedan analizar por otros expertos, que concuerdan con lo que digan esas instituciones. Entonces todos estaremos contentos. Si son falsos, son falsos. Si son reales y si son reales, hay que cambiar la historia, hay que volverla a escribir, porque no es tan solo que se hayan encontrado cuerpos extraterrestres. Se encontraron cuerpos extraterrestres
que fueron sepultados por una cultura precolombina, prehispánica, hace 1000 años, que estuvieron, que vivieron aquí, que fueron respetados, que fueron sepultados y se colocaron ofrendas cerca de sus cuerpos, demostrando que fue algo importante para los habitantes de la tierra de aquellos tiempos y que por ello la historia tiene que volver a ser escrita. Y entonces tendríamos que reconsiderar las pirámides, el papel de las pirámides, lo que ocurrió en Egipto y tantos otros lugares. Creo que eso es lo más importante, que cambia la historia y nos da oportunidad de unirnos como especie, la especie humana del planeta Tierra, y que podamos iniciar una comunicación pacífica con otras inteligencias. Creo que eso podría ser el inicio de la salida de los terribles problemas a los que nos estamos enfrentando. Es decir, crisis enormes que se van a presentar si no hacemos nada. Sí, me parece, Jaime, que seres de 3 dedos están reportados en muchísimas culturas, en los hallazgos arqueológicos, tejidos, vasos, y etcétera. Entonces, una presencia quizás masiva a nivel mundial. Así es. O sea, y también la cultura Dogu tiene estatuillas muy similares a estos cuerpos, y creo que eso también podría demostrar que estuvieron no solamente en Perú, sino también en Japón y en otros lugares. ¿No? Yo creo que es muy importante y que hay que empezar a investigar esa posibilidad, ¿no? Y entonces abrir esto para todos, ¿no? Y que dejen los científicos de estar adoptando posiciones que son opuestas a lo que es un científico. Un científico es curioso e investiga. No se pone a repetir lo que otros dicen o inventa historias con el único objetivo de destruir la verdad. Nunca había visto algo así, pero evidentemente que los científicos han perdido verdaderamente la objetividad en esta investigación. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista muy interesante, muy importante. Bueno. Te agradezco muchísimo.